Pueden tomar sus lugares, mis queridos hermanos. Y en estos versículos que vamos a estar viendo acerca de Pablo, yo le he puesto como título a esta enseñanza el verdadero Pablo, porque es un tiempo en el que tú y yo podemos reflexionar acerca de nuestras vidas, acerca de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seremos. Es algo importante que en nuestras vidas estemos siempre evaluándonos, reflexionando nuestros aciertos, nuestros errores, nuestras virtudes, nuestras debilidades, nuestras necesidades, y con base a ello vayamos trabajando. No me gusta esta idea de ser personas conformistas con nuestro carácter, con nuestra forma de ser. Si soy enojón, pues ya nací enojón. Si soy perezoso, pues ya nací perezoso. ¿Qué puedo hacer yo? Dios nos ha dado la oportunidad de poder progresar, mejorar, de poder ser mejor personas de las que somos ahora. Y esto es constante en nuestras vidas, y por eso quise llamarle a esta enseñanza el verdadero Pablo, porque también es un momento idóneo para poder evaluar y decir, ¿cuál es mi verdadero yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué onda con mi vida? ¿Qué quiero para mi familia? Y en estos versículos podemos encontrar la clave para poder seguir adelante, para poder ser mejores personas. Yo no sé tú si te has puesto a pensar, pero estos 2 meses que acaban de pasar de este año 2026, hoy estamos ya en otro mes, pero han sido de locura. Han sido movimientos que se han realizado a nivel mundial y que de alguna manera nos afectan a nosotros. El domingo pasado, con el acontecimiento de este personaje que sucede de su muerte, que eso afecta pues nuestro país. El día de ayer que se inicia una guerra entre dos países, uno de esos países somos vecinos de él, y muchas cosas van a cambiar, eso es un hecho. Y tú y yo debemos de, con más intención, preocuparnos por lo que estamos haciendo, preocuparnos por lo que yo quiero dejarle a mi familia, por lo que yo quiero enseñarle a mi familia, por lo que yo quiero para mi vida, para mi iglesia. Y dice este versículo 12, empieza el apóstol Pablo después de decirle a Timoteo las doctrinas que no debería de prestar atención y que debería dedicarse a hablar acerca del punto fundamental del conocimiento de Cristo, que fue algo que retomábamos el día miércoles con los hermanos que estuvieron. Y el apóstol Pablo nos dice en este versículo, doy gracias al que me fortaleció. En primera instancia, Pablo ya era una persona conocida por el mundo cristiano y también conocida por el mundo no cristiano. Muchas personas se quedaban sorprendidas cómo esta persona, por amor a Jesús, por amor a esas enseñanzas, había pasado en su vida hambre, persecución, había sido apedreado, había naufragado. Y las personas decían, ¿cómo es que esta persona, aún en medio de todas las dificultades que está pasando, sigue hablando acerca de Cristo? Otras personas le tenían resentimiento a Pablo porque se estaba le estaba hablando a los judíos que se convirtieran en Cristo, y entonces adeptos fariseos empezaban a perder gente y procuraban matar a Pablo. Los creyentes, por su parte, estaban impresionados
de ver cómo Dios estaba usando a Pablo, de ver cómo Dios por medio de Pablo se estaban levantando iglesias y el conocimiento de Cristo se estaba esparciendo. Pablo era famoso en aquel entonces. Sin embargo, con estas palabras, Pablo está reconociendo, está admitiendo que todo lo que había logrado no era por su esfuerzo, ni por su mérito, ni por su conocimiento. Que todo lo que había pasado, toda esa persecución, toda esa hambre, todas esas personas levantando piedras y golpeándole en alguna ocasión, o cuando se embarcaba para ir a lugares y las tormentas atacaban el barco y el barco se salía de dirección y naufragaba por días, por semanas, por meses. Pablo está reconociendo que hasta ese día él seguía fortalecido y seguía de pie. ¿Gracias a quién? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. A lo largo de nuestras vidas, yo creo que todos hemos tenido luchas. Todos hemos tenido batallas, todos hemos tenido necesidades, todos nos hemos enfrentado con adversidades. Hoy en día a lo mejor muchos estamos luchando contra nosotros mismos, porque la batalla que tú y yo tenemos como creyentes, hablando personalmente, ¿contra quién crees que es? Contra la concupiscencia, contra los malos deseos que hay en nuestras vidas. Esa es nuestra lucha. Cada uno de nosotros estamos luchando con esos deseos que hay en nuestras vidas, que están ahí porque por la naturaleza que hay en nosotros de pecado. No fue así en un principio, pero por la rebelión de Adán y Eva, ese pecado entró en nuestras vidas. Y yo creo que una manera de poder ser agradecidos con Dios por lo que hizo, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer, es saber que en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras batallas, hemos salido triunfantes y hemos salido vencedores y seguimos de pie. ¿Gracias a quién? A Cristo. Gracias a que Él ha estado con nosotros. Lo interesante de esto es que, aunque a veces hemos perdido muchas batallas, Dios sigue obrando a través de ello. Aunque nosotros hemos perdido, como te mencionaba, algunas batallas, pero no hemos perdido la guerra. Porque la guerra ya la ganó Cristo por nosotros. Y todo lo que sucede en nuestras vidas, Dios está por encima de lo que nos agobia y lo que nos acecha. Y Él está obrando para bien en nuestras vidas. En algunos momentos no podemos comprenderlo. Llegará el momento en el que Dios nos dará el discernimiento para poder comprender todo esto. Pero ante la situación del apóstol Pablo, Pablo sabía que él seguía de pie, que él estaba firme, que él tenía todavía muchas cosas que hacer. Gracias a Cristo. Nuestras vidas siguen aquí y estamos hoy aquí. No es gracias a mí, no es gracias a ti, no es gracias a lo que haces, pero lo que dejes de hacer, es gracias a Cristo. Esa es una manera de comprender la vida y entender que todo lo que tenemos, todo lo bueno, es gracias a ¿quién? A Cristo. Luego menciona el apóstol Pablo, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Vemos que Pablo se refiere a Jesús como aquella persona que lo mantiene de pie, aquella persona que lo mantiene fortalecida, pero en esta continuación de este versículo dice, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Porque Pablo era una persona famosa, tanto para los creyentes
como para los no creyentes. Pero ¿sabes de dónde venía Pablo? ¿Sabes quién era Saulo? Fíjate lo que nos dice en este versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, alguien que está en contra de lo establecido por Dios, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Dios cambió la vida de esta persona. Antes de llamarse Pablo, antes de ser conocida por Pablo, era llamada Saulo, Saulo de Tarsis, Saulo el perseguidor, aquel que de alguna manera influenciaba al concilio de los fariseos para tomar órdenes de aprehensión para los creyentes y se los llevaba a la cárcel. Imagínate un domingo como hoy, tú y yo estando aquí en la iglesia, en aquel tiempo se le conocía como sinagoga, reunidos, platicando de la palabra de Dios, conversando, y de repente entra alguien diciéndonos: yo tengo la autoridad para poder arrastrarlos y llevarlos a la cárcel. El que no quiera no se va a quedar. ¿Sabe qué va a pasar? Lo voy a arrastrar. En uno de sus dichos Pablo mencionaba qué tan duro era que aquellas personas que se resistían al concilio o a la cárcel para poder darles un juicio, que la arrastraba hasta llevarlas a ese lugar donde iban a ser juzgados. O sea, la autoridad que tenía Saulo para poder hacer eso. Pero Saulo tuvo un encuentro con Jesús, y esta persona blasfema, perseguidor e injuriador de la iglesia cristiana, cuando tuvo este encuentro con Jesús, su vida cambió por completo. Por eso Pablo sabía que él era el menos idóneo para poder servir en la iglesia, para poder levantar iglesias, para poder llevar el evangelio de Cristo. Sin embargo, nos dice en este versículo: mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Hay muchas cosas que a lo mejor no conocemos y no podemos entender. Sin embargo, eso no nos exime de estar equivocados o estar en errores. Pablo, todo lo que hizo, el perseguir a la iglesia y que Dios cambiara su vida y le diera un propósito. Entonces Saulo, el perseguidor, se había convertido en Pablo, el evangelista. Obviamente tuvo un resultado. Aunque en algún tiempo era malo, aunque en algún tiempo perseguía a la iglesia, Dios lo perdonó. Jesús fue fiel en su vida, Jesús lo fortaleció. La misericordia de Dios se mostró con la vida de Pablo, cambiando su vida, cambiando su actitud, cambiando su forma de ser y volviéndolo partícipe del ministerio, volviéndolo partícipe del evangelio. Sin embargo, lo que él había hecho, pues tuvo que también él vivir. Un tiempo era él el que perseguía, ahora él era el que lo perseguía. Un tiempo él, en Hechos, que cuando apedrearon a Esteban, el primer considerado después de la ascensión de Cristo, el primer mártir cristiano, al ser apedreado Esteban, los fariseos, para poder apedrear a alguien, se quitaban su manto y se lo daban a alguien, y luego agarraban la piedra y después la lanzaban hasta matar a esa persona culpable. Entonces, en el tiempo de Esteban, cuando Esteban iba a ser apedreado por causa de Jesús, los fariseos se quitaban sus mantos, ¿y a quién crees que se las daban? Pablo. Pablo estuvo ahí. Pablo dice: yo consentí en la muerte de Esteban. Aquel que consintió la muerte de Esteban, Pablo, años después, estaba siendo apedreado.
Pablo el que perseguía a la iglesia, Pablo el que lastimaba a los creyentes, 3 doritos después, él estaba siendo perseguido, estaba siendo lastimado por causa de Cristo. Y esto es algo interesante, porque su vida de Pablo fue perdonada, fue cambiada, fue restaurada. Por medio de Pablo el evangelio se esparció. Las doctrinas que tenemos en el Nuevo Testamento, casi el 70-80% fueron escritas por Pablo. Pero hay consecuencias por nuestras acciones. Dios nos perdona, Dios nos usa, pero también tenemos que pagar las consecuencias de nuestros errores. Por eso, como creyentes y sobre todo a los jóvenes, me gusta decirles, Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios misericordioso. Mientras tenemos vida, podemos acercarnos a Dios y encontrar esa gracia y ese consuelo y ese amor. Pero también tenemos que ser conscientes que a nuestras malas acciones va a haber una consecuencia. Y esta es una reflexión también para nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? Si estoy haciendo todas las cosas bien, puedo estar tranquilo. Pero si no estoy haciendo las cosas bien y hay cosas que tengo que cambiar, tenemos que cambiarlas porque nos va a alcanzar el resultado de nuestras malas acciones, aún siendo creyentes. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, y lo menciono porque Pablo está hablando de su vida, siendo él el perseguidor, siendo él el injuriador, siendo él el blasfemo, fue recibido a misericordia por lo que hizo por ignorancia e incredulidad. Sin embargo, eso no lo eximía de poder vivir lo que hizo. Jesús en el Sermón del Monte nos habla acerca de la regla de oro. ¿Saben cuál es la regla de oro? Trata a las personas como quieres que te traten. Si tú quieres que las personas sean buenas contigo, sean amorosas contigo, sean misericordiosas contigo, sean buena onda contigo, pues tú tienes que ser con ellos. Mostrar ese amor, esa misericordia, esa gracia. Y en esta ocasión, en la vida amplia de la vida de Pablo, pues Pablo, aunque fue perdonado, él también tuvo que pagar las consecuencias de sus actos antes de Cristo. Y nos dice en este versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora esta es la parte central a la que el apóstol Pablo está hablando. Vemos como una persona, un hombre que era malo, que era perseguidor, que lastimaba a la iglesia, que frenaba el crecimiento de la iglesia, Dios obró en su vida para poder usarlo. A esto le llamamos la gracia. La gracia que tú y yo no merecemos ser hijos de Dios, no merecemos ser salvos, no merecemos un mejor futuro para nuestras vidas porque somos personas malas, personas con errores, con fallas. Pero aún en medio de todo nuestro defecto, aún en medio de todas nuestras fallas, Dios decidió amarnos y pagar el precio de nuestro pecado al enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Y eso lo veíamos el día lunes. Que la gracia es el don de Dios, el regalo de Dios que no merecemos. Y entonces, aunque mi vida sea mala, aunque yo sea una persona mala, aunque yo sea una persona terrible, si yo me acerco a Cristo y lo reconozco como mi Señor y mi Salvador, Él puede y Él tiene el poder y la capacidad de cambiarme, perdonarme y transformar mi vida. Dentro del plan de salvación de Dios para la humanidad,
nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La salvación está disponible para toda la humanidad. Y luego nos dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si la humanidad quiere ser salva, ¿qué necesita? Necesita creer en Cristo. Y le doy gracias a Dios, porque si hoy estamos aquí es porque creímos en Cristo. Por eso nuestra vida está cambiando, por eso nuestra vida está siendo pulida. Y ha sido por esa gracia que se menciona en este versículo 14, que nos dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esto es una buena reflexión, el saber y entender que tú y yo ya fuimos salvos, pero nos interesan aquellas personas que no han sido salvas. Aquellos miembros de nuestra familia, aquellos familiares, aquellas personas que están con nosotros y que a lo mejor su vida es un desastre. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien que su vida es un desastre? Que está pasando por problemas, que está pasando por necesidades, que no sale de un problema y ya se metió en otro. ¿Y cuál debería de ser nuestro mensaje para esta persona? Dios puede cambiar tu vida. Dios puede transformar tu vida. Por eso el apóstol Pablo nos dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, más grande que los errores, que las fallas, que las necesidades, que lo malo que había en Pablo. La gracia de nuestro Dios, el amor de Dios puede cubrir multitud de pecados, multitud de fallas, multitud de errores. Hay personas allá afuera que dicen, es que Dios ya no me puede perdonar por todo lo que yo he hecho, por todo lo malo que yo he sido. Mi abuelito, por parte de mi madre, él fue un papá terrible. Él era músico. Y entonces él tenía todo lo que era la zona de la Mixteca y de Guerrero y de Puebla a su cargo. Y él iba a enseñar música a diferentes lugares. Mi mamá, cuando nos cuenta las historias de su papá Fausto, él era terrible, golpeaba a mi abuelita Guadalupe, se iba por semanas. En alguna ocasión mi abuelito agarró a mi mamá y a su hermana y se llevó a vivir a otro lado, dejando sola a mi abuelita. Y después, pues, allá en los pueblos que son tremendos, mi abuelito tenía muchas novias, muchas mujeres en cada pueblo donde él iba. Y esto lo podemos confirmar porque a unos instantes de su muerte, él le dijo a mi mamá, yo he sido muy malo. Mi mamá aprovechó y le dijo, nunca es tarde mientras tengamos vida, para poder acercarnos a Dios. Mi abuelito le dijo, es que yo he sido malo. He tenido más de 200 mujeres y a todas las he tratado de una manera mala. Dios no me va a poder perdonar de todo esto. Sin embargo, mi mamá le habló de la gracia y de la misericordia de Dios, y mi abuelito en sus últimos minutos de vida creyó en el Señor. Confesó con sus labios que Jesús era su Señor y creyó con su corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Tú crees que él haya sido salvo?
aunque llevó una vida horrible, maltratando a mujeres, lastimando el corazón de mi madre. Pero la gracia de Dios es más grande que todos los pecados que tú y yo podamos haber hecho y estar haciendo. Eso es a lo que en este versículo nos está diciendo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ese es el impacto, el poder de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que cubre multitud de pecados. Solamente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos un pecado que no puede ser perdonado: la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y si tú y yo abordamos más acerca de cuál es la blasfemia del Espíritu Santo, pues es no reconocer el poder del Espíritu Santo obrando en la vida de las personas. Y esto es un dato importante, porque debemos de entender que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿quién viene a nuestras vidas? El Espíritu Santo. Entonces, la blasfemia en contra del Espíritu Santo es no reconocer, no creer en este poder, en este ser del Espíritu Santo. Por ende, no puedo ser salvo. Por eso es que la blasfemia en contra del Espíritu Santo no puede ser perdonado, porque está hablando directamente relacionada con nuestra salvación. Ponte de pie, vamos a seguir leyendo estos versículos. Versículo 15 al versículo 17, dice la palabra del Señor: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Puedes tomar tu lugar. Ahora, en este versículo 15, de una manera abierta, de una manera literal, el apóstol Pablo está diciendo su vida y nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Este mensaje, esta palabra que es verdadera y fiel, Pablo está diciendo, está a la disposición de todos, de toda la humanidad. No está escrita para ciertas personas o cierto grupo. Esta palabra es para toda la humanidad, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los hombres. Jesucristo vino porque a lo largo del Antiguo Testamento encontramos que la fuerza, que la voluntad de las personas no bastaba para poder tener una relación estrecha y firme con Dios. Moisés, que es una de las personas en el Antiguo Testamento que vivió y experimentó cara a cara el poder de Dios, los milagros de Dios. En alguna ocasión, cuando el pueblo se estaba rebelando, quejando en contra de Dios, y decían: para eso nos sacó Dios de Egipto, para que muramos de sed, para que muramos de hambre, porque el pueblo había pasado tiempo, días, que no había podido beber agua, y en el desierto no beber agua por un par de días es mortal. Y Moisés tenía a su cargo no a 100 personas, no a... Se estiman que eran aproximadamente unos 6 a 7 millones de personas de las que salieron de Egipto. Y Moisés tenía a cargo a todos ellos. Y para ello Moisés ya había, y el pueblo de Israel ya habían experimentado los milagros, cómo había abierto el mar para que pasaran cuando estaban siendo perseguidos por los carruajes fariseos. Veían cómo por las mañanas, por el día, una columna de nube los guiaba, que hablaba de la presencia de Dios guiándolos.
cubriéndolos de el calor arrasante del desierto, de los rayos del sol. Por las noches, una columna de fuego los guiaba para que se movieran hacia el lugar correcto, dando calor, protegiendo a este grupo de los animales peligrosos que andan por las noches, dándoles maná, dándoles alimento. Y porque por un día, por 2 días se quedaron sin agua, este pueblo se volvía a quejar en contra de Dios. Y entonces Dios le habla a Moisés y le dice: golpea o háblale a la peña, y vas a ver que cuando tú hablas, de ella va a brotar agua. Y entonces Moisés reunió al pueblo de Israel. ¿Y sabes qué hizo? Es de hablarle y decirle que saliera, golpeó la peña. El agua brotó. El agua brotó. Pero fue desobediente al mensaje de Dios. Y después vemos en el Nuevo Testamento cómo se nos dice que la razón por la cual Moisés, y bueno, y también se nos habla más adelante en esta historia, que Dios le dice a Moisés: por cuanto fuiste desobediente a mi dicho, tú tampoco vas a ver, no vas a pisar la tierra prometida. Vente para acá, aquí, para que la veas, pero no la vas a pisar. Más adelante podemos deducir que Moisés no, en un momento de debilidad, dudó de que al hablarle a esa peña el agua vendría, o a esa roca el agua vendría. Y no dudó de él, sino dudó de quién, de Dios. Y aunque fue súper usado por Dios, Moisés no pisó ni vivió en la tierra prometida. Entonces, por eso, y lo comparo porque uno de nosotros ha tenido esta característica y esta cualidad en la cual lo tuvo Moisés, de poder vivir de una manera tangible y palpable las obras maravillosas de Dios, de poder escuchar la voz de Dios, de poder subir al monte y tener un encuentro con Dios, a tal grado que cuando Moisés bajaba, ¿qué le ponían en su cabeza, en su parlo? Mantos, porque dice que su cara irradiaba de esa luz. Sin embargo, él, con todas estas características y cualidades y virtudes, también falló. Ahora, ¿cuánto no más nosotros, que somos simples mortales? Por eso es que Dios, en su gracia, en su amor, en su misericordia, envió a Cristo Jesús para salvar a nosotros, para salvar a la humanidad, que es una humanidad en pecado. Ninguno de nosotros tiene la cualidad de poder agradar a Dios. Ni aunque tratemos de ser buenos, por el simple hecho de estar en una naturaleza de pecado, somos alejados de Dios. Sin embargo, tú y yo ya estamos aquí, podemos acercarnos a Dios y podemos disfrutar de su amor y de su gracia y de sus bendiciones en nuestras vidas. ¿Gracias a quién? A Cristo. Porque Él vino a pagar el precio de nosotros los pecadores. Por eso nos dice en este versículo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo estaba reconociendo su vida, que era una vida mala, una vida apartada de Dios. Y esto también es bien interesante, porque el apóstol Pablo, cuando él era parte de esta secta de fariseos, el apóstol Pablo era conocedor de la ley, conocía muy bien la ley, conocía muy bien los profetas, conocía muy bien el Antiguo Testamento. Sin embargo, eso no lo
había podido acercar a Dios, sino al contrario, había hecho transgiversar su vida. Por eso el apóstol Pablo no era una persona que vagaba sin hacer nada, no, él había sido preparado, él tenía conocimiento, sin embargo él reconoce que él era un pecador, y no solamente un pecador, sino que él era el primero de todos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo soy el primero? Todos los pecadores, yo soy el más pecador. Yo soy el que menos merece recibir la gracia y la misericordia de Dios. Yo espero que todos podamos decir eso. Porque si tratamos de justificarnos y decir, no, sí soy pecador, pero no soy más que la hermana Kenia. La hermana Kenia merece mano dura, o el hermano Héctor merece mano dura, porque son terribles. Yo me salvo porque soy bueno. Todos tenemos que reconocer que ninguno de nosotros es bueno, que todos somos pecadores, y que eso debería de acercarnos más a Cristo, a ser dependientes de Él. Porque si Cristo no estuviera en mi vida, yo fuera un desastre. Pero le doy gracias a Dios que mi vida está en Cristo. Y mi enfoque es reflejar ese fruto del Espíritu Santo, esos frutos que encuentro yo en Cristo, y ser una buena persona. Tenemos batallas, tenemos luchas, nuestras emociones están presentes en nosotros. Algunos de nosotros somos enojones, algunos de nosotros nos enojamos más rápido, otros somos más tranquilos, otros a lo mejor somos más sensibles. Pero lo importante es reconocer que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos podemos reconocer que necesitamos a Cristo en nuestras vidas? Cristo es parte fundamental de nuestras vidas. Para ser mejor persona, para poder vivir mejor, no necesitas tener un buen trabajo, no necesitas tener una buena preparación, no necesitas tener buenos ingresos, necesitas tener a Cristo. Para poder ser una persona el cual disfrute lo que tenemos, para poder ser una persona feliz, para poder ser una persona plena. Esta palabra plena me gusta mucho porque habla no solamente de una parte de mi vida, porque a lo mejor en el trabajo puedo ser el mejor de todos, pero en mi familia soy la oscuridad. A lo mejor en la calle soy un candil que irradia luz y todos dicen, wow, pero en mi familia soy la oscuridad. Entonces, cuando hablamos de la plenitud, estamos abarcando todos los aspectos de nuestras vidas. Y en Cristo, tú y yo, nuestra vida está plena. En Cristo, todas las áreas de mi vida están bien, porque ese es el poder de Cristo en nuestras vidas. En Él lo tenemos todo. Y luego dice este versículo, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y aquí el apóstol Pablo se está como ejemplo. Si yo, que fui un perseguidor de la iglesia, si yo que maltraté a los creyentes, Dios me perdonó y Dios mostró su gracia conmigo, ¿cuánto no más hará con aquellas personas que no son tan malas como yo? Y entonces podemos ver que la gracia y el amor de Dios y el perdón de Dios y esa reconciliación que tenemos a través de Jesús está disponible para todos nosotros. Desde el más malo, desde el más perverso, hasta aquel que solamente ha dicho unas cuantas mentiritas y unas mentiritas blancas que no afectan a nadie. Ambas son pecado. Y eso también lo mencionábamos el día lunes en el discipulado.
El pecado es pecado, estamos todos de acuerdo. Estamos de acuerdo que matar es un pecado. Estamos de acuerdo que mentir es un pecado. Pero estamos de acuerdo que las consecuencias de matar a decir una mentira son diferentes. Usualmente el que mata, pues ya la gravedad es la muerte. ¿Qué tiene que pagar? Es una condena por años. Aquí en México a lo mejor ya no está la muerte, pero sí la cadena perpetua. En Estados Unidos, en algunos estados, si alguien mató, no te preocupes, tu condena es la muerte. A alguien que miente, dependiendo de la gravedad de la mentira, pues tiene que resarcir los daños. Pero ambas son pecados. Sin embargo, el poder de Dios es tan grande y tan efectivo para perdonar una pequeña mentira, así como alguien que ha matado a muchas personas. Sin embargo, vuelvo a repetir, las consecuencias son diferentes, ambos son salvos, pero hay consecuencias. Por eso el apóstol Pablo usa una analogía, comparándose él con lo que él había hecho y con lo que los demás han hecho, que a lo mejor no era tan grave como lo que él había hecho. Sin embargo, la gracia y la salvación estaba disponible para todos. Y nos dice este versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque está diciendo, mira qué tan grande es el amor de Dios, qué tan poderoso, qué tan asombroso es nuestro Dios, que Él tiene el control de todo y Él puede perdonar nuestras vidas. Él puede reconciliarnos. Jesús tiene la capacidad de reconciliarnos con el Creador, con Dios Padre. Él puede cambiar nuestras vidas, Él puede transformar nuestras vidas. Y le llama al Rey de los siglos, porque Jesús formó parte de Dios al crear la humanidad. Veíamos en Génesis que encontramos a Dios Padre, al Espíritu Santo, pero implícitamente en Génesis capítulo 1, versículos 2, 3, vemos que ahí está Jesús. No se nos dice Jesús, pero sí lo encontramos. Si hacemos una comparación con Juan capítulo 1, Jesús siendo el verbo, la palabra, Dios en Génesis, ¿cómo creó todo? ¿Usó sus manos Dios para formar algo? Génesis dijo y dijo Dios, la palabra. Con sus palabras fueron suficientes para transformar a todo. Y en esa palabra podemos ver a Jesús. Por eso se nos dice en este versículo, de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Y vemos cómo en este versículo se compara a Jesús con Dios Padre. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ponte de pie, vamos a leer los últimos 3 versículos y ya vamos a estar terminando en esta tarde para pasar a la Santa Cena. Todos juntos dice este versículo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pueden tomar sus lugares. ¿Cuál es este mandamiento? En el versículo 18 le está diciendo, la está haciendo mención el apóstol Pablo a Timoteo.
La encontramos en el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este es el mandamiento, este es el encargo que Pablo le da a Timoteo. Este es uno de los puntos centrales para que Timoteo lidere la iglesia. Jesús vino a salvar a pecadores. ¿Cuál es nuestro mensaje hoy en día? Jesús ha venido a salvar a pecadores, de los cuales somos primeros. Tú y yo. Dios, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, nos ha salvado. Y este mensaje, este sentimiento, tenemos que transmitirlo a aquellas personas que están pasando por necesidades, aquellas personas que están perdidas, aquellas personas que han perdido el sentido de su vida, aquellas personas que tienen problemas. Llevarles este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación, este mensaje de ánimo. Jesús ha venido a salvarnos. Y si tú y yo estamos con este chip de Jesús ha venido para salvarnos a nosotros los pecadores, de los cuales nosotros somos, entonces yo puedo de una manera más fácil mostrar ese fruto del Espíritu Santo en mi vida para las personas. No es que no tengamos amor, no es que no tengamos paciencia, no es que no tengamos esperanza. Las tenemos porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Pero muchas veces no queremos usarlas. Muchas veces no queremos ser personas amorosas, personas misericordiosas, personas pacientes, personas que tengan templanza. Pero cuando entendemos que nosotros somos pecadores y que Jesús dio su vida por nosotros, entonces podemos decir: si Dios fue misericordioso conmigo, si Dios mostró su amor conmigo, si Dios tuvo un carácter temple hacia mí, yo también puedo serlo para con los demás. Y eso significa llevar en alto a Jesús en nuestras vidas. No con palabras. Las palabras vienen y se olvidan. Las acciones dejan marcas, dejan huellas en la vida de las personas. Por eso aquí va mi pregunta del tema que le puse al mensaje. ¿Cuál es mi verdadero yo? ¿Estoy siendo bueno con las personas? ¿Estoy siendo bueno con mi familia? ¿Estoy siendo amoroso? ¿Estoy siendo compasivo? ¿Estoy siendo misericordioso con los demás? Porque este es el mandamiento que se nos ha llevado a hablar y hacer. Jesús salva a pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. Pero si alguien viene aquí en la iglesia con necesidad, y a lo mejor por ver que viene mal vestido, que ha estado en las calles y por ende está con mal aspecto, y lo sacamos de la iglesia, ¿dónde está ese amor con el cual hemos sido salvados? Pero si alguien llega a tu casa, si alguien llega a tu negocio y te dice: dame un pancito porque tengo hambre, y le decimos: órale, sácate para allá, me estás alejando a la clientela. ¿Dónde está nuestro amor? Pero si yo voy en el carro y de repente un abuelito se acerca y me pide una monedita para su taquito, y veo que se acerca, y entonces le pico al botón para que eleve la ventana y me hago como que no pasa nada. ¿Dónde está mi misericordia? ¿No estoy siendo igual que los demás? ¿No estoy olvidándome de esta encomienda que Pablo le da a Timoteo? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero. Porque con esto ya terminó. Porque si Jesús vino a salvar a los pecadores, ¿qué tuvo que hacer?
estar con ellos. No se apartó y se excluyó y dijo, a ver, el que quiera venir a verme, que venga. Jesús caminaba, nos dice en Mateo, por las aldeas, por los pueblos, viendo la necesidad de las personas y compartiendo el evangelio. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a aquellas personas que están necesitadas de Jesús y mostrarles el amor de Cristo con nuestras palabras, desde luego, pero mejor aún con nuestras acciones. Por eso es un buen momento para que ahora que vamos a participar en esta Santa Cena, reflexionemos quiénes somos, qué estamos haciendo. Y tomemos ánimo y tomemos fuerza para seguir haciendo las cosas correctas. Como nos dice en este versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia. No seamos como aquellos que a lo mejor conocían de la palabra, a lo mejor vinieron unos domingos a la iglesia y después se fueron porque se perdieron una vez más en los deseos del pecado. Por eso nos dice en este versículo 19, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No seamos como estas personas que dudemos del poder y de la gracia de Dios, porque no va a venir nada bueno a nuestras vidas. Si ya estamos en este barco, si ya nos pusimos la camiseta, entonces sigamos en esta vida como creyentes, no mirando atrás, sino perseverando. Cada uno irá a la velocidad que se le permita. Unos a lo mejor en esta carrera irán corriendo, brincando, dándolo todo. Otros como yo iremos más despacio. Pero la finalidad de esto es avanzar, seguir adelante. Que sea Cristo el que nos lleve hacia donde Él quiere que vayamos y que vivamos la vida creyente. No seamos como las demás personas, seamos diferentes, seamos mejores, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo con nuestras acciones. Ponte de pie en esta hermosa tarde y vamos a orar por esta enseñanza. Yo espero que sea de bendición para tu vida y que sea un momento de reflexión para nuestras vidas también. Gracias, Señor, por tu amor, gracias, Padre, por tu misericordia y gracias por tu bondad. En esta hermosa tarde, amado Padre, te damos las gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel en nuestras vidas. Señor, tú conoces nuestras vidas, tú conoces por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo. Tú conoces, Señor, nuestra lucha, nuestra batalla con nuestro ego, con nuestro orgullo, con la concupiscencia que hay en nosotros. Ayúdanos, Señor, a salir adelante. Ayúdanos, Padre, a depender de ti y a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida conforme a tu palabra. Una vida verdadera. Una vida, Señor, con credibilidad. Una vida no oculta, una vida no de engaños, sino una vida verdadera en ti, Señor. Gracias porque a través de este mensaje recordamos que la salvación llegó a nosotros gracias a Cristo Jesús y a su sacrificio que hizo por nosotros. Que aún siendo malos, que aún siendo personas perversas, tu gracia nos alcanzó y cambió nuestras vidas. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por la vida de la iglesia. Te doy gracias por la vida de todos nuestros hermanos que se encuentran alrededor del mundo, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos, Padre, a
poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te amamos y glorificamos tu nombre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre.